Algunos abogados y medios de comunicación se han referido a la posibilidad que tienen las familias afectadas a consecuencia del fatídico acontecimiento del 8 de abril en la discoteca Jet Set, donde 231 personas han fallecido y unas 180 fueron trasladadas a diversos centros hospitalarios. Estos abogados, youtubers, influencers, han hablado de las demandas, han hablado diferentes tipos de aseveraciones que hasta cierto punto difiere mucho de lo que es el ordenamiento legal que tiene que ver con lo que es la responsabilidad civil. Inclusive, se habla de la responsabilidad civil que sobrecae sobre el propietario de la discoteca o sobre los propietarios. Sin embargo, ninguno de ellos hemos visto que se ha detenido a decir o describir qué es la responsabilidad civil. Porque si bien es cierto, probablemente yo como abogado, como especialista en el área, domino la terminología o los articulados que del Código Civil o que de la Ley 14602 sobre seguros y fianzas se refiere a la responsabilidad civil. Y esta última solamente en el hipotético caso de que la discoteca hubiese tenido una póliza de responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad civil? La responsabilidad civil no es más que esa responsabilidad, para hablarlo en un lenguaje llano, que tiene una persona que causa un daño a otra a repararlo. No es más que la obligación de el que comete un daño a otro de repararlo. Y lo cierto es que el Código Civil Dominicano, de manera muy específica, en sus artículos 1382, 83, 84, 85 y 86, se refiere a la responsabilidad civil. Sin embargo, esta se divide porque el 1382 del Código Civil se refiere a la responsabilidad civil de quien comete el hecho de manera personal, a una responsabilidad civil por el hecho personal. Pero en el caso del cual nos referimos sobre los afectados por la discoteca Yesé que colapsó este día 8, señores, de manera muy puntual, ¿qué establece la norma? La norma establece, y me permito leer, el 1382 establece que cualquier hecho del hombre que cause daño a otro obliga al responsable a repararlo. Un hecho personal, lo cual no aplica para el caso de la especie. El 1383, artículo 1383 del Código Civil, indica que cada persona es responsable no solo por sus acciones, sino también por su negligencia o imprudencia. Bien podría aplicar este artículo a las demandas o demanda que podrían interponer de manera colectiva o de manera individual, en este caso contra los propietarios de la discoteca Jet Set. El 1383, que cualquier hecho del hombre indica que cada persona es responsable no solo por sus acciones, sino también por su negligencia o imprudencia. ¿Y por qué nosotros hacemos un poco de hincapié en este artículo? Porque probablemente pudiese haber algún tipo de negligencia. Probablemente, según comentan, pudiese haber negligencia. ¿Por qué negligencia? Porque hay videos que circulan donde semanas antes empleados hacían limpieza de fragmentos del techo que estaban cayendo sobre el piso de la discoteca. Inclusive se habla de que gotas de agua caían. O sea, que ya
ese techo con anterioridad a ese día 8, a esa fiesta donde cantaba Ruby Perry, donde más de 231 personas fueron afectados, 231 que fallecieron y 180 aproximadamente que fueron trasladados a diversos medios, ya daba señales de que había un problema y quizás a la administración del centro nocturno se le había notificado. Hicieron quizás, digo yo, caso omiso. Ahí es aplicable el artículo 1383 por la negligencia o por la imprudencia. Y en cuanto a la imprudencia, ¿qué dicen? Que ese techo tenía la planta de seguridad, que tenía los aires acondicionados, que adentro, señores, porque eso, los aires, la planta y demás, es lo que estaba afuera, es lo que estaba en la parte exterior, pero lo que estaba adentro, todas esas luces colgantes y demás en el techo, eso lógicamente hacía fuerza, era más peso para esa edificación, pero que también se ha dicho que esa edificación hace unos años fue afectada por un voraz incendio y han establecido los eruditos, los ingenieros, los estructuristas que cuando hay un incendio, esto afecta el acero, las varillas, debilitándola, lo que entonces evidentemente quizás afectó para que las varillas que componían esa estructura estuvieran más débil. Entonces, cuando hablan otros que han hablado del artículo 1384, que este no es más que lo que extiende la responsabilidad civil por los daños causados por las personas o por las cosas que están bajo el cuidado. Por las personas, una persona que esté bajo el cuidado, un empleado de una gran compañía y que este empleado en el ejercicio de sus funciones laborales cometa algún tipo de falta que pueda afectar a otro, bueno, pues lógicamente esa responsabilidad se traduce ¿a quién? Al guardián, al propietario, al propietario. Pero me permito puntualizar en el artículo 1386 del Código Civil. Y el artículo 1386 del Código Civil, el propietario de un edificio es responsable del daño causado por su ruina cuando ésta se debe a falta de reparación necesaria o por vicios de construcción. ¿Qué implica? Que si algunos artículos del Código Civil de manera directa, de manera específica, pudiesen aplicarse o utilizarse por las personas afectadas para demandar en reparación de daños y perjuicios, bien es cierto que se puede aplicar el artículo 1383 y el artículo 1386, y este último de manera directa, que se refiere a los daños causados por las ruinas de las edificaciones o por vicio de construcción en esta. Mientras el artículo 1383 establece que cuando los daños son causados por la negligencia o por la imprudencia, porque probablemente ellos sobrepasaron el nivel de carga de ese techo porque colocaron varios compresores de aire, porque colocaron una planta sin hacer las inspecciones correctas, porque hubo una negligencia, porque hubo una inobservancia. Pero lo cierto es que también el 1386 se refiere de manera directa, de manera clara a lo que tiene que ver con las edificaciones. Y he visto muchos colegas, muchos abogados tirando patada voladora y con el objetivo de captar view, ¿no? Y tratando y lógicamente confundiendo a la ciudadanía, no se han ido de manera directa y de manera expresa a la norma, a lo que expresa el Código Civil de la República Dominicana. En cuanto
a las compañías aseguradoras o a la compañía aseguradora que pudiese amparar la responsabilidad civil. Y cuando hablamos de compañía aseguradora que pudiera amparar la responsabilidad civil, lo que nos estamos refiriendo no es más que a un contrato de póliza, que a una póliza que hubiese podido tener esa discoteca, ¿no? Y solamente la compañía aseguradora, en el caso de que hubiese, sería condenada hasta el límite de la cobertura. Hay un límite, hasta el límite de la póliza contratado. Ya de ahí en adelante, todo lo que exceda debe, en el caso de una sentencia o varias sentencias, debe cubrirlo, lógicamente, la entidad. Y es importante destacar que dentro de este marco, a pesar de que este ha sido un hecho público y notorio, pero compete a las familias que decidan interponer una acción judicial. En primer orden, conseguirse, buscar un abogado, no porque ese abogado pulule en los medios de comunicación, no, 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 no. Una persona que sea especialista, que sea ducho en todo lo que tiene que ver con la responsabilidad civil, que sea especialista. Deben buscar todas las pruebas necesarias y pertinentes vinculadas al hecho. Para las personas que fallecieron lamentablemente, pues se requiere el acta de defunción. Y puntualizo en el acta de defunción, en primer orden, porque esta es la que evidencia que dicha persona falleció. Sin embargo, personas ya se han quejado de que los certificados de defunción que le emitió el INACID para poder ir ante el registro civil, entiéndase las oficialías del Estado del Registro Civil, y hacer el asentamiento, el levantamiento de esta defunción y posteriormente la expedición de un acta de defunción, algunas han sido emitidas con ciertos errores. Y uno de estos errores es que supuestamente, según hemos escuchado, algunas no establecen el lugar específico donde fallecieron las personas, estableciendo que fallecieron en la calle o en un lugar exterior a la discoteca. Otros han establecido, ¿no? Lógicamente, eh, no han establecido de manera precisa que fallecieron a causa de golpe contuso o por aplastamiento. Y esto es una prueba, señores, el acta de defunción, primero, que establece que esa persona falleció, pero la causa, señores, que están plasmadas en el acto, que evidencian que esa persona falleció en fecha tal, a consecuencia de tal hecho, es una prueba vinculante para establecer la responsabilidad civil del propietario de la discoteca, el Jet Set. Deben buscar también los informes de las autoridades, informe técnico y demás. Deben ir a los bomberos, a los bomberos. ¿Y por qué deben ir a los bomberos? Porque al igual que cuando ocurre, señores, un siniestro eh, eh, por un incendio, por un fuego, que para usted poder demandar, usted tiene que tener la certificación que emiten el cuerpo de bomberos de que allí ocurrió un siniestro, de que fue a causa de tal o cual cosa. En este caso, los bomberos, el 911, las agencias de rescate y que tienen fe pública deben emitir a cada vinculado una documentación, una certificación de que los bomberos hayan establecido que esa estructura colapsó, y todas las demás pruebas que puedan vincular su reclamo con el hecho per se. No se dejen embaucar, no se dejen encantar por abogados que hablan y no saben cuántas páginas tiene el Código Civil de la República Dominicana. Algunos han querido establecer una responsabilidad civil que tiene el Estado Dominicano, otra que tiene la alcaldía del Distrito Nacional por ser la demarcación donde ocurrió el hecho. Y nada de esto va a prosperar.
ni demanda en contra del Estado Dominicano, ni en contra de la alcaldía, va a prosperar. Los que vayan a demandar, su demanda tiene que ir de manera directa, de manera objetiva, a la discoteca Yetse como entidad con personería jurídica y al propietario o los propietarios de esa discoteca. Continuamos en breve.